buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a una nueva versión de nuestra visión semanal, donde vamos a revisar los principales movimientos de mercado, datos económicos y noticias publicadas la semana pasada. Pasando a los principales índices financieros, podemos ver que la semana pasada fue positiva para los activos de riesgo, donde las acciones globales muestran avances nuevamente después de la publicación tanto del deflactor del PCE en Estados Unidos como por el IPC en la eurozona, ambos datos ubicándose por debajo de las expectativas de mercado. En este contexto, las acciones globales suben casi un 1% en la semana y la renta fija global muestra avances de casi 1.5, con la tasa de los treasuries a 10 años mostrando un retroceso de 27 puntos base. Por su parte, el índice general de commodities muestra un avance moderado de 0.15%, destacando principalmente los metales al alza, y el dólar a nivel global se deprecia un 0.1%, mostrando un retroceso por tercera semana consecutiva. En el plano local, el IPSA muestra un retorno positivo de casi 2% y la renta fija local también tuvo un desempeño positivo, avanzando un 0.8%. El peso chileno se apreció casi 14 pesos, fortaleciéndose por tercera semana consecutiva y acumulando una apreciación de casi 58 pesos en 3 semanas. Si vemos el gráfico de abajo, podemos ver el importante avance que hemos visto en la renta variable internacional desde fines de octubre y principios de noviembre, destacando como el mejor asset class desde entonces, y por el lado de la renta fija global también hemos visto avance. Por el lado del dólar a nivel global y de commodities, hemos visto algo de desaceleración. Si pasamos al detalle de los índices accionarios en el mundo, podemos ver retornos positivos en prácticamente todo el mundo, a excepción de Asia, y vemos que desarrollados mostraron un mejor desempeño que emergentes, principalmente impulsado por Estados Unidos, que avanza casi un 1%, y en emergentes destaca el desempeño positivo de Latinoamérica, que avanza un 1.6%. Pasando a la renta fija global, vemos avances de forma generalizada, donde tanto en mercados desarrollados como en emergentes muestran buenos desempeños y la categoría Investment Grade supera al retorno de la categoría High Yield. Latinoamérica destaca como una de las regiones con mejor desempeño, con el índice avanzando un 1.9%. Todo lo anterior se da en un contexto en el que las tasas de los bonos del Tesoro americanos de largo plazo caen con fuerza, con la tasa de los treasuries a 10 años retrocediendo 27 puntos base para cerrar en 4.19%, entre la publicación del PCE deflactor bajo lo esperado y también comentarios por parte del gobernador de la Fed, Christopher Waller. En cuanto a divisas, durante la semana vimos una depreciación del dólar a nivel global, el cual retrocede un 0.13%, donde destaca así también la caída del euro de 0.5% y el dólar neozelandés destaca como la moneda desarrollada con mejor desempeño. En mercados emergentes podemos ver que fue una semana mayormente positiva para las monedas emergentes, con el índice general mostrando un avance de un 0.24%, donde destaca tanto el peso colombiano como el peso chileno como las monedas de mejor desempeño en la semana. Y por el lado negativo, el peso mexicano muestra una depreciación de un 0.4%. Pasando a los commodities, fue una semana levemente positiva para los commodities, donde tuvimos retornos mixtos según el tipo de commodity, donde por ejemplo por el lado de la energía vimos retrocesos, con el petróleo WTI retrocediendo casi un 2% por sexta semana consecutiva y el gas natural cae un 1.4%. Por el lado de los metales vemos importantes avances, donde destaca la plata con un salto de casi 5%, mientras que el cobre muestra un avance de casi 2.2%, lo cual también impulsó al peso chileno en la semana. Por el lado de los commodities de agricultura vemos retornos positivos, donde destaca el salto del trigo de más de un 5% en la semana. Pasando a la noticia de la semana, la noticia más relevante fue que en Estados Unidos se publicó el deflactor del PCE, que es uno de los índices preferidos de la Fed, el cual se mantuvo plano mes contra mes, cuando se esperaba un avance de un 0.1% y avanza también 3% año contra año. Como podemos ver en el gráfico a la izquierda, todos los índices de precios, tanto CPI como PPI y PCE, han mostrado una caída relevante este año,
con el PPI mostrando una desaceleración aún más fuerte que el resto de los índices. En el gráfico de la derecha podemos ver el dato mes contra mes del PCE Deflactor Core, el cual muestra un avance de un 0.2% mes contra mes, en línea con las expectativas de mercado, desde un aumento de un 0.3% que fue el dato del mes previo. En el plano local, tuvimos la publicación del IMASEC correspondiente al mes de octubre, el cual sorprende a la baja las estimaciones de mercado, mostrando un crecimiento leve de un 0.3% año contra año, cuando se esperaba un crecimiento de un 0.4%, donde las categorías que más contribuyeron al crecimiento fueron bienes, industrias y servicios, mientras que minería e impuestos son las categorías que más contrarrestan este crecimiento. Pasando al gráfico de la derecha, podemos ver la contribución de la variación mensual del IMASEC desestacionalizado, el cual muestra una caída de un 0.1% mes contra mes, donde minería es el principal responsable de este retroceso, el cual no pudo ser compensado por el alza de servicios y de comercio. Por el lado de los resultados corporativos, terminó la temporada de resultados del tercer trimestre en Chile, donde en resumen los ingresos sorprendieron al alza las estimaciones de mercado en un 2.8% en promedio, principalmente gracias al sector financiero, y por otro lado las utilidades sorprendieron a la baja, más de un 50% en promedio, principalmente por una sorpresa negativa por el lado del sector industrial, financiero y utilities. Si vemos el crecimiento año contra año, fue un trimestre negativo en promedio para las empresas del IPSA, donde vimos un retroceso de casi 2% en ingresos y de casi 60% en utilidades, principalmente explicado por el sector materiales, con Sokimich como principal responsable, el sector de consumo discrecional y también el sector financiero ligado a la desaceleración de la inflación este año ante una alta base comparable. Destaca por el lado positivo el sector de real estate, de utilities y también consumo básico por el lado de las utilidades. Por último, por el lado de los datos económicos a ser publicados esta semana, tenemos la publicación de los PMIs en Estados Unidos mañana, seguido por las ventas de retail en la eurozona y empleos ADP en Estados Unidos el día miércoles. El jueves tendremos el dato más relevante en Chile con la publicación del IPC del mes de noviembre, donde se espera un avance de 0.1% mes sobre mes, y también esperamos para ese día el dato de crecimiento económico en China. Finalmente el viernes tenemos más datos de empleo en Estados Unidos, sumados a datos de precio tanto del consumidor como del productor en China. Muchas gracias a todos por su atención. Nos vemos el próximo lunes en una nueva versión de nuestra visión semanal. Recuerden que ante cualquier duda o requerimiento nuestros canales de atención van a estar siempre abiertos para ayudarlos. Que tengan una excelente semana.